Entonces, hoy vamos a continuar lo que es circuitos de segundo orden, el tema que, pues, con el que habíamos arrancado la semana pasada. Tal como yo les había comentado, pues esto es básicamente lo que nos queda para el resto del curso. Practicar esto en el último examen puede ser que pregunte RL, RC y circuitos de segundo orden, siendo RL y RC circuitos de primer orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer más ejemplos para que veamos de varios sabores de lo que nos podemos encontrar en esta clase de circuitos. Entonces, vamos a proceder con un ejercicio para pues arrancar. Muy bien. Entonces vamos a proceder con este ejercicio. Vamos a tener un circuito. ¿Todos me están oyendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a tener un circuito de la siguiente forma. Y para este circuito nos dicen lo siguiente, nos dicen que bueno, que este circuito tiene un voltaje con esta polaridad, este voltaje es VC, y tiene una corriente que pasa por el inductor que es, que tiene esa dirección por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? De este circuito nos dan cierta información. Nos dicen que VC en cero, en tiempo igual a 0, es 10 voltios. Y L en tiempo igual a 0 es menos 0,6 amperios. Y lo que nos piden es una expresión para el voltaje. Una expresión para el voltaje del circuito. Entonces, ¿cómo se procede? Igual con los pasos. Entonces, ¿andará Pablo por ahí? Aquí estoy, profe. Muy bien, Pablo. Eso es todo lo que nos dan de este circuito. ¿Qué ya tenemos? ¿Qué información ya tenemos? Las condiciones iniciales. Esto es paso 1. Y hay una observación importante que tenemos que realizar. La observación es, no hay fuente de entrada. Vean de que este es un circuito que con esas condiciones iniciales lo único que puede hacer es descargarse. Entonces, Pablo, ¿qué sigue? Sigue Paso 2. encontrar las ecuaciones diferenciales. Muy bien, Pablo. La ecuación diferencial de este circuito, ¿cómo la obtenemos? Sí, habría que ser ley de voltaje de Kirchhoff. Se puede hacer de varias maneras y de cualquier manera se puede obtener. Sin embargo, este circuito tiene una característica curiosa. Es un RLC paralelo. Y hay dos clases de circuitos RLC que en el libro ya vienen las expresiones. Son los RLC serie y los RLC paralelo.
Y resulta de que, pues, estos son como los circuitos más sencillos y a menos de que el problema valga muy poco, no se suelen, pues, obtener. Entonces, acá lo vemos desde las dos perspectivas. La semana pasada que vimos la perspectiva cuando ni serie ni paralelo y le entramos análisis. Si ustedes ven esta semana en el quiz, les indiqué qué más hay a analizar y qué no analizar. Entonces, esto para guiarlos un poquito. Sin embargo, eso no siempre es el caso. A veces hay que entrarle a la brana. Sin embargo, estos circuitos RLC, RLC paralelo y serie, su análisis está explicado en el libro y ya dan las expresiones como tal. Entonces, por términos de tiempo y dado que es uno de los circuitos sencillos, vamos a tener la expresión. Y esta es una expresión que tienen a mano. Entonces, Pablo, usted podrá ver en el libro esta expresión y la semana pasada vimos cómo llegábamos a esta expresión por el método de operadores y demás. Entonces, sugerencias. Saquen la expresión como práctica. Esa es la sugerencia 1. Igual yo me concentraré en sacar la expresión de circuitos que no sean ni serie ni paralelo. Entonces, esto como práctica. Es bueno que saquen la expresión. Segundo, ¿qué pasa si lo que nos preguntan es la expresión para y él? Una recomendación. La recomendación es, tienen que analizarlo. Entonces, es también a manera de práctica. Entonces, aunque sea un circuito sencillo, vean de que hay maneras en que se le puede dar pues, mayor interés. Y saquen la expresión para él. Entonces, si ya no está en el libro, se vuelve más interesante. Entonces, tenemos la expresión, Pablo, y la ecuación de segundo orden. ¿Qué sigue? Lo que sigue es determinar la ecuación característica. Muy bien, Pablo, usted me va a ayudar a determinar esa ecuación característica. ¿Cómo se hace? Ay, profe, no la terminé de anotar. Aquí que termine de anotar. Ok, eso sería que S al cuadrado Muy bien, es el cuadrado. podemos volver a la ecuación. Cópiela y Ok, ya. entonces un segundo. Listo. Muy bien. Ujú. Entonces sería más 1 entre RC, Ajá, S, muy bien. más 1 entre LC Ajá. por, bueno, sería el VC que era 10. Muy bien. De esto voy a aprovechar para hacerles una aclaración. Y Pablo, no confundas ese VC que es la condición inicial. Todavía eso no se ocupa. Y es Ah, torta ok. sustituirlo acá. Y cosas importantes. En la ecuación característica no ponemos la variable que vamos a averiguar. Es solo en términos de las S. Otra cosa importante, ¿qué hubiera pasado si en este igual hubiera habido otra cosa diferente de cero? Por ejemplo, e a la menos 3t. Aquí en la ecuación característica se iguala a cero, sin importar que en la ecuación diferencial haya otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, concepto importante, la ecuación característica siempre es igual a cero. Siempre, siempre, siempre. Entonces, la ecuación característica sustituye las derivadas por S y la variable que vamos a averiguar no es necesario incluirla. ¿Me sigues, Pablo? Sí, profe. Gracias. Esto es paso 3.
puntos por pasar de paso 2, ¿qué es esto? A paso 3, ¿qué es esto? 1. Un punto. Y vea que se involucra conceptos, involucra, no incluye VC, involucra saber de que es igual a 0, ¿verdad? Vea que no es nada más sustituir esto por las S. Muy bien. Pablo, sustituyendo valores, ¿cómo quedaría la ecuación característica? Quedaría S cuadrado más sería RC, bueno, 1 entre 25 tercios por 1 milifaradio. 120S Y más 1 10.000. entre LC. Ajá, que 0.1 por 1 milifaradio. Muy bien, aquí estamos en paso 3. ¿Qué hacemos en paso 4, Pablo? Las raíces de la ecuación característica. ¿Me ayudas ahí? Dice que es menos 60 más 80i. Bueno, o J, no sé. Sí, sí, como sea. Y menos 60 menos 80i. ¿Qué tipo de circuito es, Pablo? Este es un circuito. Eso se definía por la forma, ¿verdad? Sí, sí, las raíces tenían un análisis y con base en eso uno sabía si era circuito A, B o C. Ajá, era. Si son raíces complejas, era un circuito subamortiguado. Subamortiguado. Entonces, digamos que un punto las raíces y un punto decir cuál circuito, ¿verdad? Por manejar los conceptos. ¿Cómo vamos, Pablo? Bien. Bien, profe. Solo que no me está dando tiempo de copiar. Bueno, pero Pablo, tranquilidad, o sea, estás. Listo. Listo, profe. Muy bien, Pablo, ¿qué decía el paso 5? De ahí el paso 5 decía eso, analizar las raíces, bueno, el valor de las raíces para identificar el tipo de circuito. ¿Ya viste por qué un punto acá? Ajá. Paso 6. ¿Cómo es la forma de del VN. subamortiguado? Ajá. VN. Dice que es E a la menos alfa T. ¿Va una constante primero o no? Una constante primero. Qué Ajá. raro, yo no la tengo anotada. Yo tengo E a la menos alfa T por B1 coseno de omega de T. No sé si fue que la anoté mal la semana pasada. Ah, ya, perdón. No, no, sí. El subamortiguado sí lo tengo anotado, profe. ¿Cómo lo tiene anotado? E a la menos alfa T. Ok, vamos. Ajá, ajá. Sí, E a la menos alfa T, B1 coseno omega de T más B2 seno omega de T. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Entonces, coseno de omega de T. Si es que estaba esperando primero la constante y vas a ver por qué estaba esperando primero esa constante. Seno de omega de T. Pregunta, Pablo. Ajá. Tenemos omega D
y alfa. Si lo tenemos. Muy bien. ¿Cómo se sustituiría esto acá? No. Estaba preguntándome si lo, si lo tenemos, Sí, profe. sí lo tenemos. Y lo voy a copiar. Bueno, voy a pasar esto aquí a factor. Lo voy a distribuir para que veas. ¿Qué haría? B1 e a la menos 60t. ¿Eso qué te quiere decir que es alfa? Alfa sería menos 60. Muy bien, tenés que tener cuidado ahí un poquitillo. Bueno, 60, Alfa. perdón, sí. Ajá. Sí, Listo. se me fue. Muy bien. Coseno de 80t más B2 e a la menos 60t seno de 80t. Entonces Y veas, el alfa es la parte real de la solución es correcto. Y el omega d, y el omega sería la parte imaginaria. pero es El número, sí. el valor absoluto. Ajá. Muy bien. Pablo, ¿a cuántos puntos por esto? Uno más. Uno más. Paso 7. Pablo, ¿qué decía paso 7? El paso 7 es identificar la respuesta forzada Muy bien. ¿La respuesta forzada de qué depende? de la fuente de entrada. ¿Y hay fuente de entrada? Dijimos que no. Entonces, no se hace porque no hay fuente. ¿Cómo lo ves? Sí, mejor. Bien. Y un punto por eso. ¿Qué decía paso 8? Encontrar la constante de la respuesta forzada. ¿Y cómo nos va? ¿Qué haríamos ahí con la constante de la respuesta forzada? Sí, lo que pasa es que como no hay fuente de entrada, No se hace. no habría. Muy bien, Pablo, paso 9. El paso 9 dice escribir la respuesta completa. Muy bien. La respuesta completa es esta más de acá. Sí, porque no hay VF. No hay VF. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo ves? Ahí. Y aquí yo lo que cambiaría es este VC, este VN, porque realmente la respuesta completa es eso. Pablo, paso 10. Sería encontrar las constantes B1 y B2. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, Pablo? No sé, Vamos profe. a, para esto se utilizan las condiciones iniciales que sacamos hace un milenio. Es vacilón porque las condiciones iniciales es lo primero que se saca y se utiliza hasta el puro final. Las condiciones iniciales, lo primero que hacemos para obtener, a veces es para obtener la primera expresión o a veces es para obtener directamente la constante. Lo primero que vamos a hacer es evaluar en cero. ¿De acuerdo? Entonces, vea Pablo, vamos a tomar esta expresión y la vamos a evaluar en cero. ¿Cuál es el voltaje del capacitor en cero? Era 10. 10 es igual a B1 y a la menos 60 por cero. ¿Eso a qué tiende? ¿A qué es más mejor? Eso es 1. Coseno de 80 por cero. ¿Este más cuánto es? 1 más B2 e a la menos 60 por cero
seno de 80 por 0 y el seno de 0 es... Seno de 0, Pablo. No lo metan en la calculadora. Es 0, profe, 0. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Obtuvimos la primera constante facilito. ¿Lo viste? Sí, salió fácil. Muy bien. Esto que va a ocurrir acá es algo bastante curioso. ¿Por qué? Te recordarás, la semana pasada ya al puro final están cansados, pero en el paso 10 en la semana pasada se utilizaba una ecuación auxiliar. ¿Y dónde sacaba uno esa ecuación auxiliar, Pablo? Era una de las dos ecuaciones que había utilizado para hacer el paso 2. ¿Te recuerdas o más o menos? Algo más o menos, pero me acuerdo que Muy fue un bien. paso un poco complejo. Sí, eso lo que se hace es, uno, para llegar a la ecuación diferencial de segundo orden, uno saca dos ecuacioncitas más sencillas, analizando ya sea nodos o mallas, luego sustituye una en otra y llega a esto, ¿te acuerdas? Sí, profe. Muy bien. En paso 10 es necesario utilizar una de esas ecuacioncitas sencillas. Sin embargo, aquí es donde existe una de las trampas de utilizar las expresiones del libro y no saber analizar este circuito. ¿Por qué? Porque esta ecuación auxiliar se requiere en paso 10, pero el estudiante recurrió al libro, entonces no tiene ninguna ecuación auxiliar. Y eso es malo, eso, ¿por qué? Porque resulta que esa ecuación auxiliar en este problema valía 90 puntos con respecto a todo lo demás, ¿ves? Entonces, ¿qué hay que hacer, Pablo? Hay que saber hay que saber analizar los circuitos. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Obtuvimos la expresión del libro. No hay problema. Vamos a sacar esa ecuación auxiliar que necesitamos. Profe, Sí, solo tengo de todo lo que hemos hecho una consulta. En dime. la parte en donde usted sustituyó el omega y el t. Bueno, Sí. el omega y el alfa, perdón. Em, ¿Cómo sé yo eh, a la hora de poner alfa? Porque digamos en las soluciones me daba menos 60 y más 60. El, el- a- ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Te dio menos 60 y más 60? Ajá. Acordate que es el valor absoluto. Ok, en ambos casos, entonces, tanto en el Sí. omega como en el alfa. Muy bien. Pablo, ¿usted alguna vez ha estado haciendo un examen y empieza a oler a azufre? Sí, muchas veces. Muchas veces, usted, vean, le digo algo. En este tema, usted le empieza a oler a azufre y este compa acá le queda positivo. Si algún E a la algo queda positivo, revise. Ok, Entonces, eso también te responde que es el valor absoluto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener, estimado? Aquí lo más fácil para obtener una ecuación auxiliar es entender qué necesitamos. Para saber qué necesitamos estamos obteniendo VC. Para la otra ecuación, lo que se hace para obtener la segunda constante, se deriva VC. Necesitamos la derivada de VC
el valor en tiempo igual a 0. Esto que acabo de poner aquí siempre se hace. Si estamos obteniendo VC, para poder obtener la otra expresión necesitamos derivar VC. Y para poder llegar a un valor numérico necesitamos el valor de la derivada de VC en tiempo igual a 0. ¿Qué ocurriría si estamos averiguando IL? Se deriva IL y necesitamos el valor de IL en tiempo igual a 0. ¿Me sigues, Pablo? Sí, profe. Muy bien, Pablo. Entonces vamos a analizar este hermoso nodo de aquí, ¿te parece? Bauticemos ese nodo. Nodo A. Muy bien, como el quiz de hoy, ¿verdad? Le pongo 3 corrientes acá, Pablo. Digo que IR más IL más IC es igual a 0. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuántos 25 tercios, estimado? 8.33. Entonces, vea que la corriente en la resistencia, si aquí está VC y la resistencia está en paralelo a VC, la corriente en la resistencia es VC entre 8.33. ¿Y L a qué? ¿Por qué lo sustituiríamos? Entonces, Sería, 1 entre L, continúa. sería 1 entre L por la integral de V de T de T. Y ok, ya ahí, ya. ¿Qué pasa cuando ya es integral? La dejamos tal cual. Sí, Más C de V de T, que es la expresión de la corriente en el capacitor. ¿Ves lo sencillo que está despejar de DVC de T acá? Esto sería, este C, para cambiarlo, es 1 por 10 a la menos 3 dV C de T. Es igual a 0. Con esto quiere decir que vamos a ver cómo podemos acomodar esto más bonito. Entonces quedaría menos 1 por 10 a la menos 3 de VC de T es igual a VC entre 8.33 más IL. Y tengo que mandar a dividir ese menos 1 por 10 a la menos 3. Si lo mandamos a dividir, nos queda dVC de T es igual a menos 120 VC menos 1000 IL. ¿Ves que tenemos una expresión para la corriente, para el voltaje, para la derivada del voltaje en el capacitor? ¿Pablo? sí, sí, eso era lo que buscábamos. Sí, entonces tenemos la expresión para la derivada de del voltaje en el capacitor. Y esta expresión es dVC de T es igual a menos 120 VC menos 1000 IL. ¿Y qué hacemos, Pablo? Evaluamos en 0. ¿Cuál es el valor del voltaje en 0? ¿Del voltaje del capacitor en 0? 10. ¿De la corriente en 0?
Así, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Sí, sí. Menos 0.6, sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que el valor de la derivada del voltaje en el capacitor en T igual a 0 es igual a menos 600. Entonces, voy a aquí hacer la anotación de que esto se necesita para encontrar la segunda constante. Pongo aquí la pregunta. ¿Qué sigue? El paso 10 es el más largo. Tomo la respuesta completa y la respuesta completa la teníamos en algún lugar por acá. Y la derivo. Y ayúdeme con esa derivada, Pablo. Antes de continuar con la derivada, ¿por qué la derivo? Porque tengo una expresión de esa derivada igualada en t igual a 0. Entonces, voy a derivar esta expresión para igualarla en t igual a 0. Por eso es que la derivo. Entonces, regla de la cadena, Pablo. ¿Me escucha? Hasta ahorita que dijiste me escucho. Ah, ok, perdón. Sí, bueno, sería B1, paréntesis, Ajá, por E a la menos 60t ajá, por menos 60 muy bien, por coseno de 80t muy bien. más E a la menos 70t más Bueno, dame un toque. Ajá, E a la menos 60t ajá, por seno de 80t por 80. Faltó el por 80, ¿no? y lo que tengo, ¿Pasó algo, profe? dame un toque. Pablo, no falta un menos ahí. Un menos. ¿De dónde, profe? La derivada del coseno Ay, sí, sí, menos seno. Tiene razón. Perdone. es olfato, Pablo, olfato. Sí. Muy bien, continuemos. Más. Pero ahí tiene que cerrar paréntesis. Porque el B1 también Oye, multiplica eso. esto acá, No, el ah, B1, ya, el ya, ya, B1, ya, ya sé. ajá. El Acá, B1. el B1 multiplica todo esto. Entonces tiene que cerrar el paréntesis del 60. Tiene unos paréntesis cuadrados grandes entre Acá, B1 y el 80. Ajá. listo. Ahora Más, otra vez B2 y con unos ajá, paréntesis cuadrados también. Eso sería E a la menos 60t por menos 60 ajá. por el seno de 80t. Y ahora sí es más Y E, ahora sí es más, ajá. E a la menos 60t
por el coseno de 80t por 80. E a la menos 60t por el coseno de 80t por 80 y cierro paréntesis. ¿Verdad? Sí, profe, así. Muy bien. Acomodemos un poquito esto o no lo acomodamos. ¿Qué hacemos? Copiémoslo de nuevo. Entonces, dvc dt va a ser igual a menos 60 p1 e a la menos 60t coseno de 80t menos b1 e a la menos 60t seno de 80t. No me gustó cómo quedó ahí. Diría menos 80 b1 seno, no, e a la menos 60t por seno de 80t. Muy bien. Más menos 60b2 e a la menos 60t seno de 80t más 80b2 e a la menos 60t coseno de 80t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una expresión para la derivada del voltaje. Vean que acá lo único que tienen que repasar es como derivar expresiones de esta forma, del el subamortiguado, que son los que implican la regla de la cadena. Bien. ¿Qué hacemos, Pablo? La evaluamos la expresión de la derivada en t igual a 0. Entonces, ¿cuál era la expresión del voltaje del capacitor en t igual a 0? Era 10. Muy bien, sí, no me suena. Ah, No, es esta. no, sí, perdón. La derivada del Sí, la capacitor en t derivada, igual sí. Es que a... Sí, entendí la condición inicial. Perdón, ok, sí. ok. Muy bien, entonces vea qué maravilla, Pablo. Menos 600 es igual, y Pablo, todo lo que tiene seno, ¿qué le va a pasar? Se va a volver 0. Y esto es algo que siempre pasa. Este mae es 1. Correcto, coseno es 0. 1. Este mae es 1 también. Este mae es 1. Menos 60b1 más 80b2, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Pablo? Bien, profe. Creo que sí. Y b1 ya lo tenemos. Ve acá. ¿Ves? ¿Lo viste? Sí, profe. Muy bien. B1 ya lo tenemos. Esto quiere decir que menos 600 es igual a menos 600 B1 más 80
B2. Esto quiere decir que B2 es igual a 0. Por lo que finalmente la respuesta completa VC 10e a la menos 60t coseno de 80t. ¿Qué más podemos hacer aquí, Pablo? El M que habíamos definido como paso 11. El paso 11 era escribir eso. Escribir eso, muy bien. Sí. El paso 12. 12 era graficar VC y IL o los otros parámetros del circuito. Muy bien, muy bien. Graficar VC o IL. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos obtener IL, estimado? IL, Ajá. sí, tal vez despejándola en la ecuación anterior. Ok, entonces veámoslo aquí. Graficar VC es fácil porque ya lo tenemos. Y es nada más empezar a sustituir valores en la calculadora y dibujar bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nos piden graficar IL? ¿Por qué la careta triste? Porque necesitaría volver a hacer el procedimiento para encontrar IL. ¿IL a qué es igual? IL de la ecuación anterior teníamos que era menos VC entre No, 8.33. no. Pero en la expresión integral, Ah, bueno, di sí. Eso no integrable por la integral de 0 a t de VT de t más I 0. entonces vamos a ver, es 1 entre L por la integral de esto, porque el inductor está en paralelo al capacitor y comparten el voltaje, ¿me crees? Sí, sí le creo. Lo que pasa es que qué pereza. ¿Cómo es integrar esto? Es algo que ustedes han hecho en cálculo. Sí, Pero no, tampoco está tan no, compleja. o sea, el punto es, se puede. Entonces esto se puede. Pero yo no quiero que pierdan puntos por no saber hacer una integral. Derivar es más fácil, pero que no pierdan puntos por no saber hacer una integral, aunque esto deberían poderlo hacer. Otra manera, Pablo, es IL es igual a, vamos a ver, en la ecuación auxiliar, Era que IR más IL más IC es igual a 0. es igual a 0. Entonces, IL es igual a menos IR menos IC. IR es VC entre 8.33. IC es 1 por 10 a la menos 3 dv de t. Y ya tenemos una expresión para la derivada. De acá. ¿Cómo lo ves? Sí, queda enorme. Pero el punto es que ya lo teníamos. Queda enorme, pero ya lo teníamos. Y esto había que hacerlo sí o sí. Por algo que ya tenemos. Profe, algo que me queda. Ahí yo no podría,
Por ejemplo, ahí tenemos que VC es la respuesta completa, esa que está ahí arriba. ¿Correcto? Y si yo derivo eso respecto al tiempo, ¿Te va a funcionar también? pero quedaría una expresión mucho más corta. Sí, correcto. De hecho, esta ya la tenemos y la podemos usar y todo, pero aquí hay términos que al fin y al cabo no van a impactar el comportamiento de VC. ¿Por qué no Ah, van a bueno, sí, impactar? porque B2 es 0. Sí, de hecho, Pablo, si vos querés derivarlo, vea que nada más es sustituir las constantes y ya. Si sustituimos las constantes, vas a llegar a lo mismo que esto derivado. ¿Me Sí, sí, explico? sí, sí. Entonces, de hecho, hagámoslo acá para IL es VC entre 8.33 menos 1 por 10 a la menos 3. Y vea que era sustituir aquí las constantes, menos 60 por menos 600 e a la menos 60t por menos 600 e a la menos 60t cos de 80t más 800, no, menos 800, vamos a ver dónde está el otro coseno, más 800, vamos a ver, no, aquí está, menos 800, ajá, menos 800 e a la menos 60t seno de 80t. Pablo, ¿me ayudas con... ¿Me ayudas con el... distribuyendo ese 8 por 10 a la menos 3? Ese 1 por 10 a la menos 3. Me queda 0.6 0.6 por e E a la 60t cos de 80t más 0.8 Ajá. e a la menos 60t seno de 80t. Pero sucede algo, vean de que yo aquí estoy poniendo VC, pero VC ya lo tenemos. ¿Y cuánto es 10 entre 8.33, estimado? Eso es 1.2. Muy bien, Pablo, ¿cómo lo viste? Profe, sí, sí es un toque largo. Sí, sí, hay que tener cuidado. Pero pregunta, ¿los pasos funcionan o no funcionan? Sí, sí funciona. Lo que pasa es que uno se distrae un toquecito, un menos ahí, como yo antes derivando y ya todo está malo. Sí, 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 sí. Eso es parte de lo bueno de marcar con X, que si no está ahí, algo está mal. Sí, pero el tiempo juega una mala pasada también.
como que el tiempo juega una Es que, mala profe, pasada. cuando uno está haciendo el examen y uno no se puede devolver, uno a veces no sabe las preguntas que vienen. Entonces uno dice, o la reviso para ver si la saco, o mejor marco y continúo porque tal vez por estar revisando luego no me da tiempo de las que vienen. Entonces es como una Ujú. decisión que uno tiene que tomar y uno no sabe si y al final tal vez le sobraban 30 minutos, pero como uno no puede volverse, ya no se puede hacer Pero nada. en el examen yo puse las preguntas que se hacen para cada ítem, para cada ejercicio. Bueno, eso sí, eso sí. Sí, en el examen yo ponía el ejercicio y decía, este ejercicio se le va a preguntar A, B, C, D, E, F, D. Sí, pero por, por pregunta, digamos, bueno, como por sección, porque usted no Ajá, sabe las secciones del final tampoco. Usted no ya, sabe. ya, ya. O sea, uno tiene que como que tomar decisión, porque sí es cierto, uno puede volverse y encontrar el error, pero tal vez de lo ofusque uno no lo encuentra, entonces, no, mejor sigo y no me atraso. Ese es Pero el ¿sabes problema. qué es bueno, Pablo? El ajuste estadístico dice eso. Ujú. Sí, el ajuste estadístico, por ejemplo, se analiza ítem por ítem y tira, por eso es que se hace el ajuste estadístico. Y determina cosas como que puede haber sido falta de tiempo, que el ítem eh, no era alcanzable, o incluso hasta dice, hay casos fascinosísimos, es posible determinar cuando un ítem pues tenía oportunidad de mejora. Entonces, por lo Sí, menos para este examen que viene, espere ajuste estadístico, Pablo. sí, no, yo sé que sí. De hecho, en los exámenes pasados, eso no ha jugado, aunque sí ha sido difícil, eso no ha jugado algo tan, un papel tan malo, pero yo veo que este examen, sí, por la Muy bien. cantidad de pasos. El- vamos a continuar esta conversación, pero avanzando un poco. ¿En qué paso quedamos? En graficar, Graficar. Bueno, se grafica eso es alcanzable. ¿Cuál sigue? sí, profe, hasta ahí tengo anotado yo. Graficar VC y L y otros parámetros del circuito. Muy bien, D, y R y VR, que ya analizamos cómo es que los vamos a obtener. Entonces, Pablo, para hablar del quiz de la semana que viene, ¿de acuerdo? Vamos a hablar. Esta semana, ¿cuáles pasos evaluamos en el quiz? El paso 1 y 2, Muy bien. El de la semana que viene, ¿cuáles evaluamos? 3 y 4. No, si no, no los evaluamos todos. Entonces, pensemos. Paso 3 es queque. Paso 4 es queque. Paso 5 es queque. Paso 6 es queque. Paso 7. Paso, paso 7. Porque a partir del paso 8 ya es encontrar constantes. Entonces, Pablo, vamos a hacer para el quiz de la semana que viene, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Entonces, repasemos estos pasos. Pablo, ¿qué es el paso 3? Era encontrar la ecuación característica, creo. Muy bien, y ya vimos que es tomar esta, quitarle la variable y igualarla a 0 y pasarlo en términos operadores, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Paso 4, Las raíces. queque. Paso 5, Analizar las raíces para identificar el tipo de... queque. Paso 6, El paso 6 es identificar la solución según el paso 5. según el paso 5, muy bien. Y es la respuesta natural, ¿ve? Ajá, la respuesta Paso natural. 7, Sería la respuesta forzada. identificar la respuesta forzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Pablo?
¿Qué nos podemos imaginar la semana que viene? Hacer esto y luego todo esto. Pero el tiempo se ocuparía mucho porque paso 2 es particularmente como el más retador, ¿verdad? Sí, habría que sacar bastante tiempo para todos los pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Yo les voy a dar el circuitito, aquí el capacitor, aquí la fuente, y les voy a decir, y la ecuación diferencial de segundo orden de este circuito está el dVc dt más 4 de t cuadrado de t cuadrado dVc dt más 5 VC es igual a 8e a la menos 3t. Digamos, entonces, para el quiz de la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Partimos a partir de acá, ¿cómo lo ven? Bien, profe, sí. Entonces, vamos a tener, y también en condiciones iniciales, eso que lo hablamos esta semana. Condiciones iniciales. Les va a decir VC es igual a 1, aunque ni se ocupan, no se ocupan, la verdad. Y con base en eso, ustedes van a calcular estos pasos. ¿Qué te parece? Bien, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué paso nos quedaría ya para el otro quiz? Probablemente yo les dé toda esta información y hacen 8, 9, 10, 11, digamos. Bien. Eso para ir pensando los quizzes. Y en el examen, ¿qué hacemos? Desde el 1 hasta el 12. Consideraciones que hay que tener, Pablo. Consideraciones que tenemos que tener para las evaluaciones. No sé, no se me ocurre nada especial por el momento. Pero bueno, entonces, para que nos mentalicemos, el quiz de la siguiente semana va a ser de esta forma. Lo que quiero es que se expongan a pasar por todos los pasos. En la sesión de la tarde, lo que vamos a tomar es un ejercicio de examen, aunque todos los que hemos hecho han sido de nivel examen. Entonces, en la sesión de la tarde, vamos a tomar un ejercicio tipo examen completo. Ejercicio tipo examen. De hecho, no tipo, de examen, de un examen viejo. Y lo vamos a hacer desde paso 1 hasta paso 2. Vea, Pablo, que Profe, si bien... Ajá. el paso 2 en el examen, ¿cómo sería? Como que vamos a tener imágenes de las gráficas y uno tiene que escoger cuál es. Puede ser que yo te pregunte, ¿tiene cruces por cero? ¿Cuántos cruces por cero tiene? Ah, ok. Eh, Sí, como ¿Qué forma preguntar tiene? parámetros necesarios para poder graficarla. Sí, o te puedo decir, en t igual a tanto, el punto donde quedaría, cosillas así. Ok, perfecto. Entonces, eso por el estilo. Entonces, en la sesión de la tarde arrancamos con un ejercicito tipo examen y dejaremos la sesión hasta acá. Perfecto, profe. Entonces, Muchas nos, gracias. nos vemos más tarde. Hasta luego. Profe, ¿cuántos Sí. son los exámenes? Ay, Pablo, esta semana están. Bueno, gracias. Por ahí. Profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hola, profe. Por ahí.